desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, a la redacción de Nueva Sion y a su director Gustavo Efron. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, ya saben, Argentina está inmerso en un proceso electoral, igual que lo estamos en España, igual que en Israel, así que habrá muchos que podrán colegir de lo que aquí se hable algo aplicable a su propia situación. Y la situación que nos va a plantear hoy Gustavo, según me explicaba, es cómo se mezcla la política utiliza elementos de la religión, ¿no? Como de pronto parece como que las personas que se postulan para dirigir un gobierno son casi como en la época faraónica que van a tener algún tipo de santidad añadida, ¿no? Sí, en realidad quería un poco imbuido tampoco un poco por lo que es el clima electoral que tenemos en Argentina, ¿no? Bueno, ahora domingo, el día de hoy, ¿no? O sea, el día que se emite esta columna es elecciones en Argentina y un poco, bueno, también mirando las elecciones en Israel, bueno, en diferentes lugares. Hay como un clima en muchos lados que tiene que ver con esto, con las elecciones y las campañas, ¿no?, electorales. Y bueno, yo estaba mirando la semana pasada, miraba una marcha, la marcha del gobierno, ¿no?, de Macri, del Sí se puede, ¿no? Y cuando veía del Sí se puede, ¿no?, notaba como una consigna, diría, casi de religiosa, casi de manual de autoayuda, por llamarlo así, ¿no? Casi, yo lo decía en su momento, lo dije como un estilo pentecostal, ¿no? Un estilo al estilo pastor evangélico, pero no podría ser solo pastor evangélico, ¿no? Esos pastores que arengan, digamos, o en algunas versiones un poquitito más sofisticadas de la psicología de autoayuda, o en la religión judía bien tenemos también miradas así, en el estilo más bien voluntarista o de apelar a lo mágico, ¿no? Y acá me parece que lo que está subyaciendo en esto es una mirada de una estrategia que apela a las emociones, ¿no? Lo cual es un recurso hábil, ¿no? Porque básicamente las emociones no se discuten ni se cuestionan, ¿no? Las emociones simplemente se viven, se experimentan, ¿no? Y entonces, ahí, en el campo de las emociones, no hay lugar para la lucha, para el conflicto desde la semántica, ¿no? El yo siento aparece, diría, determinante o lapidario frente al yo pienso, ¿no? Que este yo pienso parece más bien frío, racional, ¿no? Típico del iluminismo. Ahora, este discurso, ¿no? Que apela un poco al voluntarismo, a lo mágico, digamos, pentecostal, de autoayuda, ¿no? Que se vio muy claramente en ese acto, se ve en la campaña del gobierno, pero obviamente no es exclusiva del gobierno, lo ponen, digamos, en el eje distintos sectores políticos, ¿no? Pero acá en este caso se ve muy claramente, ¿no? Donde no hay un campo argumentativo que pueda llevar a un debate de ideas, ¿no? Básicamente es una apelación a la fe, ¿no? En algunos casos, y en este caso muy claramente, al odio visceral, ¿no? Y al miedo, ¿no? Que son incontrolables y que además el miedo ha sido, y el odio ha sido inspirador de procesos regresivos y reaccionarios a lo largo de la historia, y ejemplos tenemos muchos, ¿no? Entiendo que esto también lo vemos en Israel, ¿no? La campaña de Bibi Netanyahu tiene una fuerte apelación a este tipo de contagio, digamos, más bien visceral, ¿no?
y que toma fuertes elementos propios de los sentimientos y de lo religioso, ¿no? Obviamente que esto no es nuevo, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, está el consultor Durán Barba, así se le llama el Durán Barbismo, es claramente, digamos, esta línea, digamos, y hace muchos años que está, solamente que cuando hay una necesidad de apelar mucho más fuerte a esto, porque no los resultados no dan o hay una cuesta abajo, cierta desesperación, termina transformando, digamos, esa mística que muchas veces se busca, casi una parodia, ¿no? Una parodia melancólica y bizarra, ¿no? En algún punto. Entonces, esto en cuanto digamos, empiezan a tener procesos regresivos y a estar muy, muy por debajo y casi en la desesperación, adquiere casi una característica, digamos, hasta de cierto patetismo, ¿no? Algunas imágenes. Bueno, así ha contaminado, o de alguna manera esto no es nuevo, ¿no? Porque, bueno, históricamente el peronismo también ha apelado a las emociones fuertemente, ¿no? Y es decir, que no podemos hablar de que hay una tradición iluminista frente a otra tradición, digamos, que solamente apelaría a las emociones. Pero la diferencia fuerte a lo mejor en las diferentes propuestas, y acá en Israel también se puede entender bien, digamos, es cuál es la relación que se establece con las masas populares. Es decir, cómo se encarna en el proyecto el vínculo con las masas populares, ¿no? Y acá no estamos hablando del viejo dualismo entre civilización y barbarie, ¿no? Que ya quedó como un poco anticuado y viejo, ¿no? No estamos hablando de civilización y barbarie, sino que estamos hablando de el modo en el cual el político o los sectores políticos encarnan relación con las diferentes clases sociales. ¿Y qué representan? Por ejemplo, en este caso, en la marcha que yo vi del sábado anterior, estaba claramente, digamos, representada una forma de vincularse con el poder y con el espacio público característico de las clases medias y medias altas, digamos, donde, bueno, hay cierto tipo de forma de expresión que tiende en algún punto a la estigmatización, ¿no? Y que tiene que ver con el miedo, ¿no? También, ¿no? Con esto del miedo, que ya lo dijo en su momento Bertolt Brecht, ¿no? No hay peor fascista que un burgués asustado, ¿no? Entonces, de algún modo, este tipo de manifestación, este tipo de expresiones tienden a fortalecer o tienden a transparentar este tipo de procesos. De modo que, bueno, los elementos de la religión, los elementos de las emociones, tamizan fuertemente esto. Y bueno, esto no es una crítica, sino simplemente tratando de entender cómo funcionan estos procesos, ¿no? Tratando de comprender de cuándo esto se vuelve potente y cuándo esto se vuelve patético, ¿no? Cuándo esto genera transformaciones y genera movimientos que lleven al avance de los pueblos, y cuándo pueden llevar a procesos regresivos, a procesos de estigmatización del otro, como lamentablemente hemos vivido, no solo en Argentina, sino en Europa durante el nazismo y en diferentes lugares del mundo. Muy bien, pues gracias por compartir con nosotros tus pensamientos, y ya cuando estemos escuchando esta crónica seguramente tendremos también ya noticias más o menos definitivas sobre el resultado de las elecciones en Argentina. Así que nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias por habernos atendido, Gustavo Efrón, desde la redacción de Nueva Sion. Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia.